puedo creer que ese abuelo siga trabajando a su edad. Se suponía que después de la Guerra Fría todos íbamos a vivir en los estados de bienestar. ¿Qué habrá salido mal en el siglo XX? Veamos dónde partió esto. Uno de los desarrollos sociales más notorios en la Europa de posguerra fue la creación del Estado benefactor. En cierto sentido, esta representa otra extensión del poder del Estado sobre la vida de sus ciudadanos, un proceso que se incrementó en forma drástica como resultado de las dos guerras mundiales. En los años 90 surgieron los primeros avisos de que se estaba gestando nuevas formas de conflicto y el recrudecimiento de otra antigua data, cuyo fundamento se encuentra en tensiones étnicas, religiosas y económicas territoriales. Los nacionalismos han surgido con fuerza, lo mismo que tendencias religiosas fundamentalistas, mientras que otros conflictos tienen su origen en la lucha por el control de recursos energéticos o minerales. Aunque el propósito del Estado benefactor era hacer posible que la gente viviese mejor y tuviera vidas más plenas, sus defensores creyeron que al eliminar la pobreza y la falta de vivienda, proporcionar servicios médicos para todos, asegurar la dignidad para los ancianos y extender las oportunidades educativas para todo el que quisiera aprovecharlas, liberaría a la gente para que lograra la felicidad, satisfaciendo sus necesidades materiales. Una de las principales críticas que nacían desde los sectores neoliberales era que justamente el Estado, denominado en el periodo 1930 a 1970 como Estado de Bienestar o Estado benefactor, basado en las teorías económicas de Keynes, era el culpable de la crisis del momento y por lo tanto debía ser reformulado. Es decir, según los postulados neoliberales, el Estado debía dejar de intervenir en la economía, no solo como controlador, sino también como generador y distribuidor de riquezas, ya que estas últimas funciones hacían que el Estado elevara considerablemente su presupuesto, dejando sin ganancias a las grandes empresas. De esta forma se ponía en lugar central para la salida de la crisis a la reducción de los gastos del Estado. A partir de los años 80, con el triunfo de las posturas neoliberales en lo económico y de la llegada al gobierno de estos representantes en los principales países del mundo, se puso en marcha en la mayoría de los estados capitalistas una serie de planes de ajustes y recortes de presupuesto en áreas como salud y seguridad social. Las consecuencias no se hicieron esperar demasiado. Aumento de la desocupación, despidos producidos por el propio Estado y por las empresas privadas, brusca disminución de las ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, privatizaciones en todas las áreas, suspensión o cierre definitivo de servicios que cumplían funciones sociales. Otra de las consecuencias que trajo aparejada el desmantelamiento del estado de bienestar y su papel regulador de las relaciones entre los empresarios privados y los trabajadores fue la pérdida por parte de los sindicatos de su poder de negociación ante las medidas neoliberales y de las homogeneidades en sus reclamos. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica de los 70 había provocado una alta tecnificación de la industria, con la consecuente disminución de la mano de obra y la especialización de la misma. El desempleo aumentó el número de trabajadores marginales o informales, con trabajos temporales, artesanales o de servicio alternativos. Esta situación generó diferentes tipos de trabajadores. Por un lado, unos muy especializados, trabajando en empresas con cierta estabilidad y con mayor capacitación. Otros trabajadores flexibilizados con una gran inestabilidad laboral. Y otros directamente desocupados, marginados o caídos del sistema laboral. Evidentemente esto significó un quiebre en la unidad de la clase trabajadora y en los reclamos obreros. Esto me hace recordar una frase del escritor Robert Collier: el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Pero qué frase más interesante. Bueno, es suficiente para mí por hoy. Me voy. Adiós. Adiós, incógnito. Jóvenes, nos vemos en otra teleclase. Adiós.